y todas aquellas reformas que han venido vulnerando la cuestión laboral. Así es que el día de hoy, pues Eric se ha dado la tarea de organizar esta conferencia. Están aquí nuestros compañeros ponentes que han con mucho gusto, y creo que vienen a dar su testimonio de su saber, de cómo ven ellos esta situación, y pues yo les doy la bienvenida, ¿verdad? Y que sea de provecho para todos nosotros. Máximo que ahorita el sindicato pues estamos enfrentando una serie de cuestiones, así es que sean bienvenidos y vamos a ver qué aprendemos hoy el día de hoy. Gracias. Bueno, compañeros, nuestro primer ponente es licenciado en Economía, con maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y doctorante de este mismo programa de posgrado. Es profesor en la UNAM y en la UAM, es exsecretario de Relaciones del Exterior de la UAM también, y nos va a hablar un poco de salarios mínimos. El compañero Jove Hernández Rodríguez, por favor. Hola, buenas tardes, compañeros. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de platicar con ustedes. Como decía el compañero, yo además de profesor, soy sindicalista. He estado en el comité ejecutivo de mi sindicato, el SITUAM, hasta hace relativamente poco tiempo. Y quiero agradecer la invitación porque es un tanto inusual el ejercicio de reflexión, un ejercicio de reflexión de este tipo en los sindicatos, pues por la dinámica propia que tenemos que atender cuando estamos al frente de una representación sindical. Andamos muy ocupados en las revisiones contractuales, en los problemas internos, etc. Pero necesitamos recuperar esta reflexión sobre los temas fundamentales de la clase trabajadora en el país. Necesitamos tener una conciencia exacta de lo que está pasando con el mundo del trabajo, en México en particular. Y en los últimos tiempos ha habido una creciente preocupación por los salarios en el país. Incluso, no sé si sepan, hace unos días vino un sindicalista, un dirigente sindical canadiense, e hizo fuertes declaraciones respecto a la situación de los salarios en México. Claro, lo hizo en defensa de su propio interés, porque las empresas canadienses y norteamericanas pues migran de Estados Unidos y Canadá y generan desempleo allá para aprovechar la mano de obra barata en México. De la misma manera, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hace ya algún tiempo que prendió los focos rojos sobre la situación de los salarios en México y dijo algo que muchos economistas teníamos ya claro y presente, que para abatir la pobreza en el país, el problema fundamental a resolver son los salarios. Ningún programa de combate a la pobreza va a ser efectivo si no hacemos que se incrementen los salarios en el país. Finalmente, el día de ayer, El País, el periódico español, que se llama El País, publicó un largo reportaje con datos estadísticos, entrevistas a especialistas y alguna crónica de la situación que atraviesan los trabajadores que ganan 1 o 2 salarios mínimos. La gran pregunta, por ejemplo, entre los economistas y entre otros científicos sociales es ¿cómo sobreviven los trabajadores en México con la situación de los salarios? Sería una muy buena investigación pues para algún centro universitario dedicado a estos temas, que nos expliquen y cómo le hacemos los trabajadores mexicanos para sobrevivir con estos salarios. Hay una serie de recursos por allí de los que tenemos que echar mano. Fundamentalmente, en la actualidad, el crédito. Estamos endeudados, la gran mayoría de los trabajadores en México. Vivimos de prestado. Y en segundo lugar, tenemos un fuerte apoyo en la economía popular, de tipo familiar o tradicional, ¿no?
cada vez que ya no alcanzamos a llegar a la quincena, pues recurrimos a esos mecanismos de soporte familiar o popular. Nos cooperamos entre todos, en la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero no podemos seguir en esa situación. Y la situación es grave por lo siguiente. Vamos a ver una primera gráfica, que es esta. Esta es la evolución del salario mínimo real en México de 1980 al 2012. Como ustedes pueden ver, los salarios no han hecho sino caer a lo largo de todo este tiempo. No ha habido ni un año de repunte significativo. Es más, el último año que los trabajadores recibimos un incremento salarial real importante fue, ¿alguien lo recuerda? A lo mejor nunca. En 1976, compañeros. Fue el último año que recibimos un incremento salarial significativo. No aparece en la gráfica por algunas cuestiones de estadística, pero todos los especialistas coinciden en que ese fue el punto más alto de la evolución, de la mejoría salarial que se venía atravesando desde los años 50 en México. A partir de ahí, esto es lo que ha sucedido con el salario. El resultado final es que los salarios en México han perdido 2/3 partes de su poder adquisitivo. Nos han quitado del bolsillo 2/3 partes de nuestro poder adquisitivo. Y hay que preguntarse también a dónde fue a parar esa parte de la riqueza que nos fue retirada de nuestros bolsillos. Los economistas decimos que en México está sucediendo muy claramente lo que nombramos como la transformación del fondo de consumo obrero en fondo de acumulación para el capital. Es el mayor robo del siglo. Si ahora descubrimos la megaestafa, pues espántense, porque este traslado de riqueza de los trabajadores al capital pues es muchísimo mayor. Incluso hay algunas dificultades para visualizar en gráficas o medirlo, pero es un impresionante traslado de riqueza del fondo de consumo del trabajo al fondo de consumo, al fondo de acumulación del capital. Lo mismo sucede si vemos otra gráfica, que es otra forma de medir lo que sucede con el salario, que es esta. Esta mide la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto, es decir, qué parte de la riqueza se queda en manos de los trabajadores y qué parte se distribuye entre otros sectores de la sociedad. En 1976, que es el pico más alto, a ver si funciona esto, nunca me funciona, me lo regalaron, sí, miren, ese es el pico más alto, nuevamente es 1976. En 1976 los trabajadores percibíamos, nos quedábamos con el 40% de la riqueza generada en el país. De cada 10 pesos a los trabajadores se nos quedaban 4. Y en la actualidad recibimos, este es 2012, pero la situación no ha variado significativamente, recibimos 27% de la riqueza que se produce en el país. La distribución, por supuesto, se ha vuelto cada vez más desigual. Esta es la situación que está ahorita discutiéndose entre especialistas, organismos internacionales, sindicalistas de los 3 países y algunos sindicatos mexicanos. Y nosotros necesitamos posicionarnos claramente como gremio, como sindicato, como trabajadores y también como ciudadanos al respecto. ¿Por qué? Porque ante la alarmante situación de los salarios no le quedó de otra al gobierno federal y algunos actores políticos pues que reconocer que la situación no puede seguir así, y entonces propusieron un alza al salario mínimo general, pero solo el salario mínimo general, y un alza que ha llevado al salario a pasar de 67 pesos a 82 y se pretende que pase a 90. No sé si ya lo aprobaron en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. No pasó, el 31 de agosto tenían que discutir esto en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero parece ser que no se aprobó en ese momento. Pero bueno, la situación obliga
a un alza decretada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero para el salario mínimo general. Nosotros pensamos que este incremento, en primer lugar, es insuficiente por su monto, dado el deterioro histórico de los salarios. Es insuficiente también porque se reduce a los trabajadores que perciben un salario mínimo y solo impacta en el salario mínimo general. Y nosotros necesitamos que impacte también en los salarios mínimos profesionales y en los salarios contractuales, como el nuestro. Entonces nosotros lo que proponemos es responder a esta oferta de incremento salarial del salario mínimo general, pues responder como sindicatos, como trabajadores y como ciudadanos, diciendo que es insuficiente por estas dos características, porque se reduce a un sector pequeño de trabajadores y a una cierta categoría de salario, y porque es insuficiente dado el deterioro histórico de los salarios. Pero hay un tercer problema que uno de los compañeros que seguirá después de mí les va a platicar, que es el gobierno federal con una mano da y con la otra quita, porque para permitir el incremento del salario mínimo general está desvinculando el salario como medida de las multas, becas y demás, e inventó algo que se llama unidad de medida administrativa, que vamos a ver también cómo impacta, cómo nos impacta a los trabajadores y cómo impacta a sectores que tienen becas e ingresos provenientes del gobierno federal. Bueno, entonces por esta tercera razón nosotros decimos que tenemos que pronunciarnos frente a esta buena voluntad de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de algunos empresarios y de algunos funcionarios federales y actores políticos en el país. No decimos que esté mal, ¿no? Pero decimos que es insuficiente. Bueno, además, algo que me interesa a mí platicarles, bueno, la situación es igual en varios países, aunque en México es especialmente grave, ¿sí? El abatimiento de los salarios ha sido contundente. Era uno de los objetivos de la política económica neoliberal y es el único objetivo que han logrado. Llegaron con un diagnóstico muy firme de que la crisis capitalista a nivel mundial se debía al alto costo de la mano de obra y ese alto costo de la mano de obra se debía a la fuerza de negociación de los sindicatos. Entonces alguien como Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, decía pues hay que pegarle a los sindicatos para que pierdan poder de negociación y el salario disminuya a lo que llaman una tasa natural, que está por debajo a veces incluso del nivel de sobrevivencia. Bueno, ese era el diagnóstico neoliberal. En todas partes esto ocurrió, en Japón, en Estados Unidos, en la Unión Europea, etcétera. Hay un significativo desplome de los salarios, pero en México es todavía más grave. Lo que me interesa mostrarle es lo siguiente. Nosotros debemos de preguntarnos ¿y qué factores influyen para que los salarios mínimos se hayan desplomado de esa manera? Los economistas convencionales, académicos, piensan que el nivel de remuneración, nuestros salarios, dependen o están atados o correlacionados con la productividad. Están dispuestos a hacer alzas salariales, y eso lo escuchamos siempre en las mesas de negociación con la patronal. Están dispuestos a hacer alzas salariales sí y solo si se incrementa la productividad de la mano de obra, como condicionante, ¿no? Pero lo que muestran todas las gráficas en el país y en otras economías es que la productividad casi siempre rebasa los incrementos de salario. O sea que el incremento de la productividad no es el determinante fundamental para el nivel de salarios o el nivel de nuestras remuneraciones. Por ejemplo, esta gráfica muestra 10 años de evolución de la productividad, que es la línea azul, y de los salarios, que es la línea roja. Esta área pues es un plus de ganancia para el capital.
la productividad se incrementa y los salarios disminuyen. Cada vez hacemos más con menos recursos o más rápidamente y generamos más riqueza, pero recibimos menos. Además, también si pudiéramos ver otras gráficas, por ejemplo, México es un país donde los trabajadores trabajan más que en cualquier país de la OCDE, pero reciben menos. Bueno, ese no es el determinante fundamental del nivel de salarios. El determinante fundamental, que tiene que ver con nuestra capacidad de negociación y con la situación del mercado de trabajo, es la incapacidad de las economías, en este caso la economía mexicana, para generar empleos, pero empleos estables, bien remunerados, definitivos, etc. Lo que nosotros siempre estamos peleando en las mesas de negociación, pues como apertura de nuevas plazas. Si uno pudiera hacer un recuento sindicato por sindicato o a nivel nacional de cuántas plazas nuevas se han creado en los últimos años, pues vamos a ver una gráfica también preocupante seguramente. La economía mexicana tiene una crónica imposibilidad o incapacidad de generar puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que se necesitan para el crecimiento natural de la población, etcétera, etcétera. Pero no es que seamos muchos, no es que abunde la fuerza de trabajo, más bien es al revés, faltan puestos de trabajo. Y todos los mexicanos que no conseguimos un empleo estable, definitivo, con prestaciones, etcétera, vamos a parar a categorías laborales que podemos inscribir en lo que los economistas llaman el ejército industrial de reserva. Es decir, nos mandan a la banca, por ejemplo, al trabajo informal, o al trabajo subcontratado, o al trabajo precario, de sobrevivencia, ¿no? O a la subocupación. Tenemos, como no encontramos un empleo adecuado, pues nos ocupamos las horas que sean posibles, aunque estamos dispuestos a trabajar más. Todas esas categorías salariales en México han crecido, todas esas categorías de trabajadores han crecido. Los especialistas le llaman trabajo precario, trabajo informal, trabajo atípico, etcétera, etcétera. Tiene un montón de denominaciones. Y entonces, ese contingente de trabajadores que está en la reserva, que cada vez crece más y que se acompaña con la incapacidad de la economía mexicana para dotarles de puestos de trabajo, pues ese contingente opera como un lastre salarial, como una especie de chantaje sobre los que sí tenemos empleo estable y salarios y prestaciones. Siempre nos están presionando, el mercado de trabajo así, en esta situación, nos presiona para aceptar cada vez menores salarios y cada vez peores condiciones de trabajo. Es, por ejemplo, el chantaje que utilizó la directora de la jornada, ahora en el conflicto que tiene con el sindicato, ¿no? Para que no pierdan sus puestos de trabajo, acepten la reducción de sus prestaciones y de su salario y de sus condiciones de trabajo, ¿no? Siempre nos están con esa situación. ¿Quieres trabajo? Pues solo hay en estas condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque afuera hay millones de mexicanos que están a la espera de sus puestos de trabajo. Entonces, ese es el determinante fundamental del nivel salarial en México. De tal manera que si nosotros queremos remontar la situación de los salarios en México, necesitamos desarrollar una política pues, de generación de empleos. Necesitamos reorientar la economía para que la prioridad sea la generación de empleos. De otra manera, los salarios seguirán cayendo o seguirán en la situación lamentable en la que estamos. Y por supuesto, los sindicatos, aquí tenemos también una labor que hacer. Necesitamos tener una política hacia esos trabajadores. Necesitamos organizarlos si queremos mejorar nuestra propia posición de poder frente a la patronal. Necesitamos organizar a las categorías de trabajadores precarios, subcontratados, eventuales, etcétera, etcétera. Yo sé que esto a veces cuesta trabajo porque generalmente los vemos como enemigos, incluso los tenemos adentro del centro de trabajo como irregulares y pues hay conflictos con ellos, entre los trabajadores de base sindicalizados y los trabajadores irregulares que tienen muchas categorías.
por honorarios, no recuerdo cuáles otras, asimilados, etcétera. Bueno, necesitamos, el sindicato se tiene que poner a pensar una política adecuada hacia el conjunto de esos trabajadores, porque si no van a seguir ofreciendo su mano de obra a un precio demasiado bajo y pues nos van a pasar a afectar nuestras propias condiciones. Bueno, si la situación histórica ya es grave, en estos momentos es todavía un poco más delicada. ¿Por qué? Por una cosa que casi nadie está viendo entre los indicadores de la economía mexicana, y que no está llamando la atención, porque estamos más entretenidos en otros chismes, ¿no? Siempre hay chismes más atractivos que estos chismes de la economía. Pero sucede que hace algún tiempo, para ser exactos, en el año 2015, el gobierno mexicano vio que súbitamente se disparaba la deuda, el monto de la deuda como porcentaje del PIB. Actualmente alcanza el 58.1%. Por cierto, así inició la crisis griega, en este nivel de endeudamiento. Del 37% del 2007 pasó al 58%. Entonces es un incremento súbito, drástico, de los requerimientos financieros de la deuda. El gobierno no puede eludir el pago de los intereses y del principal con los acreedores. Además, porque no quieren, ni siquiera está contemplado en la estrategia de los que dirigen a este país. Primero nos matan a todos antes que incumplir con los acreedores norteamericanos, europeos y demás, ¿no? Bueno, eso hizo que el gobierno enfrentara un problema de déficit fiscal o de falta de recursos. Necesita dinero urgentemente para enfrentar esta situación de la deuda. Y entonces recurrió a varios mecanismos, algunos de los cuales impactan todavía más sobre los salarios. El primer mecanismo al que recurrió fue los recortes presupuestales. Ya desde el año pasado, el año antepasado, 2016, 2017, y se anuncia un nuevo recorte. Ahorita se me olvidó el monto, pero el secretario de Hacienda ya anunció un nuevo recorte para el año 2018. Esto significa, pues, desempleo, falta de creación de nuevas plazas, etcétera, etcétera, ¿no? Despidos, más bien. Ya en Pemex hay miles de despedidos en el sureste mexicano, ¿no? Ya se están viendo las consecuencias. Reducción del presupuesto para educación y cultura y otras áreas que ellos consideran no necesarias, ¿no? O que prácticamente consideran un lujo en la concepción que tienen, ¿no? Necesitan sacar dinero entonces, y lo hicieron primero mediante el recorte del presupuesto. Segunda medida, pues, el gasolinazo, el incremento de los precios de los combustibles y de otros servicios del gobierno. Y el incremento del precio de los combustibles tuvo un impacto inmediato en el nivel de inflación del país. La inflación superó, casi duplicó el nivel, esta barrera que se establece como meta, el Banco de México, que es del 3%. Como ustedes pueden ver, en 2016 la inflación se salió de control, alcanzó un nivel de casi 6% y sigue ahí. El pronóstico optimista de los economistas del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda es que la tasa de inflación va a regresar en el segundo semestre del año, va a regresar a su meta indicada, a su meta esperada. Todavía no ha ocurrido. Decían que en la segunda quincena del mes de agosto, y estamos esperando los datos, pero hasta ahorita se mantiene en 6.5%, más o menos, ¿no? Bueno, ese incremento súbito de la inflación, por supuesto, ustedes lo saben y lo sienten en el bolsillo todos los días, pues afectó la capacidad adquisitiva de los salarios. Nuevamente el golpe se descargó y el costo de la crisis se descargó sobre los trabajadores. Los incrementos que recibimos en el primer trimestre del año, en enero, nuestra revisión en el CITOM es en febrero, no sé la de ustedes, igual en febrero,
pues los incrementos que recibimos, que rondaron en general el 3.08%, que es el del tope salarial, pues se los devoró el incremento de precios en el resto del año. O sea que en realidad no recibimos ningún incremento salarial, o más bien, nuevamente, recibimos una afectación por el costo de los precios en la economía en general. Entonces necesitamos proponer una estrategia para enfrentar esta situación. Ya les decía algunas medidas de largo plazo, una política para la generación de empleos. Nadie la va a proponer, compañeros, la tenemos que hacer los trabajadores, los sindicalistas, pero ningún candidato la va a proponer. Yo casi estoy seguro que ningún candidato va a poner en el centro de su agenda, de su proyecto de gobierno, la cuestión de los salarios y el empleo. La tenemos que construir nosotros, una agenda para la generación de empleos. En segundo lugar, dijimos una política de los sindicatos hacia los sectores no organizados y precarios de trabajadores. Y en términos inmediatos, pues la exigencia de un reajuste salarial integral que implica esto que les decía. Saludamos con beneplácito el incremento de los salarios mínimos generales, pero no es una medida suficiente, ni por el monto, ni porque falta que también se incrementen los salarios mínimos profesionales y los salarios contractuales. Y si es posible, pues hay que proponer algunas medidas audaces, incremento salarial de emergencia para resarcir los efectos de la inflación de este año y una escala móvil de salarios como la que negoció el sindicato del Ibero. Esto que les propongo se está haciendo, no es algo que inventemos y que sea imposible. No, los compañeros del sindicato del Ibero en su revisión salarial negociaron que si la inflación se dispara al 6%, arriba de lo que establece el Banco de México, entonces se sientan a negociar un alza correspondiente a mitad del año para enfrentar los efectos de la inflación. Ese es el tipo de cosas que nosotros queremos que ustedes reflexionen, piensen y que después a lo mejor pues platiquen en las instancias correspondientes de su sindicato. Por lo pronto es todo. Nuevamente le agradezco al compañero secretario general y al compañero Eric la invitación para platicar de estos temas con ustedes. Gracias.